closely. I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your twos. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I can change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, often we're left open in darkness. All of our flaws to keep us hopeless. Numb our minds and choke us. I'm in control of I'm taking off. I'm climbing out this hole. I'm finding my soul. My control. Go. We used to have fun, hang out and smoke. Watch a little you know what a show. Drink a little bit of this, little that to cope. Yeah, wait, we used to have fun, right? Sleep in short days, but the long nights. You always love to go play, what a fun guy. But now you seem so lame, what a shame, right? Hey, come back, let's get high. We can have another run at the good times. We can have a little fun, just recline, need time. Hit over the wheel, you'll be just fine. Yeah, you know I'm always here for you. Life gets hard, there's a lot of fear for you. You know I can make it all disappear for you. Only one time, you'll be fine, man, I'll cheer for you. No, I don't wanna get back to a place that I really don't like, so I really gotta go. All the thoughts in the back of my mind, they be bigger at night when the dark takes hold. Gotta make my way to the light, feeling better inside every time I say no. I'm in motion, yeah, I've chosen different path, but we rap for the air for control. I'm back, baby, better than ever, no drag. Taking back everything I lacked, baby. Feel like me, I'm back, crazy. I took all that pain, put that energy to change. I will never be the same, I will never be a stain. When we are weak, when we are broken, often we're left open in darkness. All of our flaws to keep us hopeless. Numb our minds and choke us. But I'm in control of I'm taking off. I'm burning out this hole. I'm finding my soul. My control. Let's go. I shoot my shot like Michael. Jordan to the top, and right go, I go. Winning on like a maestro. Never gonna stop, no I won't. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top, and right go, I go. To be the best, need to learn some lessons. To be the best, you can't second guess it.
¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Fer, el primero, literal. No me lo esperaba que el Fer esté de primerita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos encontramos nada más y nada menos para visualizar un poquito lo que está sucediendo en el servidor de prueba con el nuevo pase de temporada. Va a ser el pase de temporada 5 al parecer. Lo tengo en inglés, increíble. Estamos aprendiendo inglés al parecer. Así que vamos a estar analizando un poquito lo que es el pase. Tampoco es que vaya a durar demasiado este stream porque no hay como demasiadas cosas. Pero bueno, me pareció un poquito interesante que lo suba acá al canal básicamente. Y hay gente que le interesa, ¿no? Estas cositas. Entonces bueno, vamos a estar analizando un poquito todo lo que es esto, lo del pase de temporada. Hay alguna que otra montura nueva, alguna otra mascota nueva también. Hay cositas, hay cositas. Vuelvo y repito, no hay demasiadas cosas. Uy, 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 y este lag. No es como que haya demasiadas cosas tampoco. Pero bueno, vamos a analizar un poquito. Voy a esperar que se vaya metiendo más gente por las dudas. No voy a empezar ya de ya. Entonces, nada, pues vamos a poquito, ¿no? Para que dure un poquito más el stream también. Porque si no, les enseño todo y para afuera. ¿Por qué ya tienes nivel 30? ¿Cómo que ya tengo nivel 30? ¿What? ¿Qué tal, San Santo? ¿Cómo estás, Mayro? A ver la montura, bro. Ahora les vamos a enseñar. Ahora les voy a dar un poquito para que vean básicamente todo, ¿no? Nivel 30. ¿Cómo que ya tengo nivel 30? ¿Dónde tengo nivel 30? ¿Cómo que no entendí lo del nivel 30? Ok. Ahora les voy a enseñar la monturita, la mascota también. Vamos a ir viendo todo, ¿no? Los efectos. A ver si se puede chequear todo. Lo vamos a ir analizando, ¿no? Todo detalladamente. A ver, de momento me voy a guardar estas cosas. Que ya terminó el evento de Casa Mayor. ¿O sigue? Ah, sigue todavía. Ok, bueno, igual esto me lo voy a guardar porque ya acá el servidor de prueba no voy a hacer más lo que es Casa Mayor. Entonces tengo esto que lo vamos a tirar. Ah, esto me sirve para el pase de temporada, ¿no? A ver, nivel 31. Esto sirve para el pase de temporada, ¿no? Yo nunca utilicé estos. Sí. Ah, sí, sirve para esto. Ok, ok. Estamos bien. ¿Cómo así? Ah, en el pase. Eso es algo bastante curioso, lo del pase de temporada. Que ya tengo nivel 30. Yo no sé la verdad por qué. O sea, me conecté al servidor de prueba y ya está. Pero sin embargo, las recompensas anteriores no me las dieron. Tipo, este cofre no lo recibí. Estas bolsas de gemas no las recibí. O sea, no recibí nada. Es como que se quedó guardado del pase anterior. ¿Se imaginan que llega al servidor oficial? Y se queda hasta donde llegamos? Por ejemplo, si terminamos en el 30 y pico o en el 40 no creo que sea así, pero ajá. Así que bien. Vamos... Bueno, vamos a empezar, creo, ¿no? Empecemos ya una vez. Les voy a enseñar básicamente todo lo que viene siendo las recompensas del pase, básicamente. Como podemos ver, tenemos las moneditas de toda la vida, ¿no? Las moneditas que sirven para comerciar con el rey. Las moneditas de temporada, las Season Coins, básicamente. Después vamos a tener una entrada al infierno en llamas en Eredur. Esto me pareció bastante curioso, la verdad. Que lo hayan colocado porque proviene del evento de Casa Mayor, ¿no? Así que me pareció bastante curioso esto que lo hayan colocado. El pase, por cierto, viene mañana, creo, o pasado. Si no es mañana, es el siguiente día. Así que bueno, moneditas, demás. Vamos a empezar primero por la parte de arriba. Más moneditas. Este recuerden que es el pase gratuito. Este lo podemos obtener cualquiera de todos nosotros sin tener que estar pagando. Y una de las novedades es esta caja. New Session Pass Chest, básicamente, ¿no? El cofre de temporada. En realidad, novedad como tal no es. Simplemente le cambiaron la skin. Este, si no me equivoco, se podía comprar con Endermantes anteriormente. Sí, acá está. Simplemente lo único que hicieron fue como cambiarle la imagen. Colocaron otra imagen diferente. Y lo que sí le cambiaron fueron las recompensas. Antes sí daban Drakens, 500 Drakens, 1000 Drakens. Esas recompensas sí estaban. Después también estaban las monedas, las Season Coin. Estaban 50, 100 y 200. Esas recompensas estaban, sí. Después teníamos... tenemos entre una de las novedades un cofre de joyas. Que básicamente el cofre de joyas, como ya sabrán, la gran mayoría de todos ustedes,
El cofre de joyas es este, ¿no? Este es el cofre de joyas. Al parecer ahora te lo van a poder dar acá en este. Así que creo que está bastante bien. Y 2 Dragon Blood Box. Básicamente las cajas de sangre de dragón. Creo que acá no hay ninguna de esas. No. Voy a chequear. Vamos a ir con tranquilidad. Les voy a enseñar absolutamente todo. Así no tienen como ninguna duda. Las cajas de sangre de dragón, si no me equivoco, las vendían acá. Si no estoy mal. Acá, estas. Dragon Blood Box. Básicamente las cajas de sangre de dragón. También te las van a poder dar estos cofres de 5000 Endermantes, ¿no? Y lo otro que sí quitaron fueron las entradas a las ruinas ancestrales. No sé si alguno recuerda que en estas cajas uno podía recibir entraditas a las ruinas ancestrales. A ver si lo encuentro. A ver si tengo algunitas para enseñarles. Ya que estamos, les enseño absolutamente todo. Creo que no tengo. No. Pero bueno, básicamente los pergaminos que son para ingresar a las ruinas ancestrales, ¿no? Los que se compran con Drakens en el Genop. Básicamente esos. Esos los quitaron, al parecer. Ya no lo van a dar más. A mi parecer, ¿está mejor o está peor la caja? Yo sinceramente creería que está mejor, la verdad. Siento que está mucho mejor porque antes esas entradas valían muy poquitos Drakens. Entonces siento que era como una caja perdida, ¿no? El comprar una caja y que te den las entradas a ese mapa, siento que era perdida la caja. Al menos es lo que yo considero, ¿no? Ahora, por ejemplo, dan 500 Draken, 1000 Draken, está bastante bien. Las monedas de la Season Coin, que en realidad uno cuando compra estos cofres, el objetivo que tiene es conseguir esas monedas, así que está bastante bien. Y el cofre de joyas, que también supongo que está bien para los que recién van empezando. Y la Dragon Blood Box, te puede devolver los Endermantes si te sale la caja, el botecito de sangre de dragón seca, ¿no? Que te da 1000 Endermantes. Esos botecitos, si no me equivoco, son estos. Entonces, claro, te dan 2 cajas. En esa que te salgan 2 de estos, terminas recuperando 2000 Endermantes, ¿no? Sinceramente siento que está mejor. Vuelvo y repito, no es como que sea un gran cambio, así que continuamos. ¿Qué tal, Envec? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Punto para farmear libros. Esos cofres queda de buenos. Esos objetos de Blazing Infierno nivel 100 están como raros. ¿Qué? Respetame. Ok, continuamos. ¿Qué más? Tenemos más cajitas, tenemos premium, más moneditas. Tenemos esto. Tenemos un Soul Equipment Chest, básicamente. Estas cajitas, básicamente, lo que nos van a dar son los materiales para el mercenario. Si dio la casualidad que alguno de ustedes no consiguió los ítems del mercenario, no, obviamente estos no. Claramente esos no lo son, son los otros. Voy a comprar una para enseñarles. Acá. Que también se van a poder comprar con monedas. Esto en caso de que alguno de ustedes no haya conseguido los otros. Los que son legendarios, mágicos, extraordinarios, ¿no? Estos. Estos mismos. Si dio la casualidad que justo alguno de ustedes no pudo hacer el evento o lo que sea, van a poder conseguir estos que son los legendarios, después los extraordinarios y los mágicos. Eso sí lo van a poder conseguir, básicamente, ¿no? Así que creo que está bastante bien. No cuesta tanto tampoco, son 20 monedas. Ahí está. Para que vean que son estos. Obviamente estos no, porque estos son los caros y no tiene sentido, ¿no? Que uno tenga una probabilidad de poder conseguirlos con 20 monedas. Así que bueno, esos cofres ya saben, son para esto. Así que estamos. Siguiente. Y bueno, y finalizamos el pase gratuito con eso, ¿no? La verdad no tiene como muy buenas cosas. Más que las monedas y los Drakens, es lo que siempre digo. Las llaves de la cocina también siento que son bastante importantes para lo que hacemos todos los meses con el evento de desierto de esencias, ¿no? Lo de entregar el estofado de carnes mixtas. Así que yo considero que las llavecitas de cocina son muy importantes. Pasemos a la segunda parte. Opa, mucho thank you por la sopa, Mariel. Increíble, puro talento en la Mariel, ¿eh? Continuamos. No tengo el chat activado, ¿no? Cuadro de chat. Ok, lo desactivo por la duda. Perfecto. Siguiente. Vamos a pasar al segundo, al pase de oro, al Gold Pass, básicamente. Acá ya, como podemos ver, vamos a tener más cajitas de estas.
que considero que, bueno, están mejores, ¿no? Al parecer. Esto ya también es lo que recientemente explicamos. 500 Draken, 1000 Draken, 50, 100, 200 Season Coins, un cofre de joyas y un Dragon Blood Box, básicamente. Y pasamos a lo importante, al Soul of Istard. Al parecer es la nueva montura de este pase. Esta montura, si no me equivoco, estaba en Bestias Salvajes. No, ¿dónde era que estaba? Es un león, o sea, debería estar acá, ¿no? En Bestias Salvajes. No la encuentro. A ver. He hecho un abuelito, pido perdón, ¿eh? ¿Dónde está la nueva montura? ¿Será acá? No. Acá, perdón. Ojo que no me tire el Nebula, ¿eh? 3, 2, 1. Ahí está. Esta es la nueva monturita. El león. El nuevo león. Yo la verdad considero que es como espiritual. A mí me da vibes básicamente de que es como espiritual, estilo LOLcito, flor espiritual, la verdad. A mi parecer es así. Me parece súper bonito, la verdad. O sea, en cuanto a... en cuanto a la vista de acá, me parece muy bonito. Ahora en breve lo veremos in-game. Veremos cómo se ve en el juego y demás. Y se puede, obviamente, ¿no? Ahora en breve les voy a estar confirmando si podemos o no podemos. Así que bueno, esta es la nueva monturita. El pase, como todos sabrán, si es que no le cambiaron los precios, si no me equivoco, este cuesta $15. Así que bueno, básicamente será para la montura. Vamos a tener unos Undermantes, Elixir de la vida eterna. Me parece bastante genial esto. Más Season Chest, básicamente, los cofrecitos. Undermantes, lo mismo de siempre, ¿no? Moneditas, sangre de dragón, más cofrecitos, elixires de la vida eterna. A mí, sinceramente, me estaría faltando, la verdad, como que coloquen algo al final, como para darle una importancia al llegar al nivel 60. Considero como que no... La recompensa final como que no es tan buena, la verdad. Entonces es como que la gente tranquilamente compra el pase, consigue la primera barra, supongamos, la montura y listo. Pero es como que no tienen un incentivo a querer terminar el pase. Yo creo que es el pase número 1. Siempre hice hasta la barra 50 y ya a medida que fue pasando el tiempo cada vez voy menos, hasta la barra 30 y demás. Entonces bueno, este sería el pase de oro, el Gold Pass, básicamente es para la montura. O sea, el resto de cositas sí está bien, pero bueno, tampoco es que sean demasiado importante, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar ahora al Red Pass, que este básicamente es el que cuesta $25 $25. Este ya es el más carito. La diferencia entre este y el de abajo es que este te va a dar mucha más cantidad de monedas. A la final el pase es también para eso, conseguir muchas monedas para poder comerciar con el rey. Vamos a tener el siguiente efecto, que son básicamente como unas notas musicales. Este ya lo habíamos visto anteriormente. Lo habíamos visto por acá. Este mismo. Este sería como el efecto. Es como que todo el pase viene como con la misma temática de colores, ¿no? Color azul, moradito, celeste. Así que me parece bastante bien, la verdad. Si vienen así con temática diferente todos los pases, me parece genial, sinceramente. Así que bien. Ese será el próximo evento. ¿O cuál es el próximo evento que viene? Este es el pase de temporada número 5. Es lo próximo que se va a venir en 2 días, si no me equivoco. Si es que no mañana, en 2 días. Es el siguiente pase de temporada. Yo no le llamaría evento como tal porque no está en la categoría de acontecimientos. Yo le llamaría pase de temporada, ¿no? Como para que quede ahí un poquito más claro, ¿no? Para avanzar en esto, como ya todos saben, tenemos misiones diarias donde hay que conseguir, por ejemplo, participar una vez en la arena, gastar Drakens, gastar fragmentos entre mundos, eliminar 500 monstruos. Son recompensas básicas, misiones diarias, ¿no? Acá te dice daily. Son diarios que uno puede ir haciendo y con estos uno va a ir avanzando en el pase, ¿no? Acá tenemos la barrita
Y con esto uno va avanzando. Una vez que terminamos toda la barra, avanzamos al siguiente nivel. Los niveles son estos de acá arriba, como pueden ver. Nivel 1, nivel 10, tucu, tucu, tucu. Así hasta el nivel 60 básicamente, ¿no? Que sería como el final del pase. Después vamos a tener misiones que son semanales. Básicamente terminan el domingo en la noche, lo que es Latinoamérica. Todos los domingos se reinician estas semanales, ¿no? Básicamente son como por ejemplo esta de conectarse 5 veces en la semana. Completar 20 desafíos o misiones. Usar 10 marcas de Mortis y demás, ¿no? Eliminar 500 monstruos. No, perdón, 5000 monstruos. Recuerden, estas son semanales. Gastar 20.000 Undermantes y demás, ¿no? Craftear 50 productos de cocina y demás. Estas, como son semanales, te van a dar más puntos. 400, 500, 400, 500, 300, 200. Básicamente, ¿no? Y para finalizar tenemos estas que son misiones de temporada, que van a durar básicamente todo lo que dura el pase de temporada. Si no me equivoco, dura de 2 a 3 meses, si es que no lo cambiaron. Igualmente la fecha de acontecimientos está por ahí, así que ahí lo pueden chequear también. Y acá tenemos como misiones un poquito más largas. Conectarse 30 veces en lo que dura el pase. Derrotar 1000 enemigos. Perdón, 1000 jefes. 20.000 enemigos. Todo esto en 3 meses, claramente. Utilizar 100 marcas de Mortis. Participar 50 veces en Luna Nueva. Ingresar 50 veces al evento de Sargon. Ingresar también a la Luna Llena. Al desierto de esencias. Ganar 100 veces una competición. Y hacer básicamente lo de esto mismo. ¿Cómo es que se llama? Lo de el cazar recompensas, ¿no? Hacer 100 veces estas misiones, ¿no? Eso serían como todas las misiones de la temporada, básicamente. Esto sigue estando muy parecido, si es que no igual, a las anteriores fases de temporada. La verdad, como que no hay cambios, sigue exactamente igual. Los únicos cambios que podemos llegar a notar son las recompensas, tanto la montura como el efecto que ya acabamos de visualizar recién, ¿no? Esos serían como los cambios así más importantes. Después, a ver, un segundo, los voy a leer antes de continuar, porque si no se me van se me van los comentarios. Perfecto. Esos objetos de Blazing. Eso ya lo leí. Pero si se la bajará o no. El mismo león de veterano y le cambiaron de color. La verdad está bastante bien. O sea, está bastante parecido. No te lo voy a negar. Está muy parecido, la verdad. A ver, vamos a chequearlo. ¿Dónde está? La mantícora, ¿no? Acá. No, de hecho la mantícora es más grande. La mantícora es mucho más grande que el león, ¿no? Uy. Así que en cuanto a tamaños, ahora vamos a chequear que la mantícora es mucho más grande que el... que el nuevo león, básicamente, ¿no? Se ve piola. Deja de tirar, déjame. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Ese es el servidor? ¿En el servidor de pruebas sale ruinas? No. Me informaron que es muy complicado. Es muy complicado que el evento de las ruinas ancestrales venga junto con el evento de Casa Mayor. De hecho, lo consulté hoy y me dijeron que está muy difícil, así que denlo por perdido. Y en una de esas llega antes, celebren, destapen cervezas y celebren, festejen, porque va a ser como un milagro, sinceramente. Pero ya me acaban de confirmar que no, que es muy difícil que el evento de las ruinas ancestrales llegue con el evento de Casa Mayor. Está muy complicado. Así que bien, continuamos. ¿Me podrías decir cómo se compran las runas especiales como la de verano? Me comentaron que es con las monedas del pase. Buenísima, Facu. ¿Qué tal, Alfonso Salina? ¿Cómo estás, Maero? Bienvenido. Y bienvenida, Larcito, también. ¿Cómo estamos? Dacore no la puede usar, Dacore no puede usar la montura. Vi que estaba en la ciudad. Ahora en breve les voy a comentar sobre todo eso, así que es con paciencia, muchachines. Ahora les vamos a enseñar absolutamente todo. Bien. Vamos a pasar a lo de las runas, porque esto también hay muchas personas como que no lo saben. ¿Cómo se consiguen lo de las runas? Que lo estuvo preguntando Alfonso.
Básicamente uno al realizar lo que es el pase de temporada vas a conseguir las moneditas. Si te compras alguno de los pases de abajo vas a conseguir más monedas. Y para conseguir los materiales de las runas tenemos que ir a la pestaña número 2. Y acá vamos a tener todos los materiales de las runas. Por ejemplo, si queremos la runa de verano, se va a conseguir con la llama de verano, ¿no? La llama de verano la colocaremos en el banco de trabajo. Más otras 3 runas, podemos hacer la runita de verano, que es como la de las más importantes, básicamente. Con esta vamos a poder conseguir la runa de invierno, la runa de primavera, y con estos 2 materiales vamos a poder conseguir la runa de otoño. Son las 4 runas estacionales. De estos materiales únicamente, los 3 de arriba, solamente vamos a poder comprarlos una sola vez, durante el pase de temporada. Entonces, en caso de que queramos comprar esta, que es para la runa de verano, que de hecho yo la recomiendo bastante porque es la más complicada de conseguir, solamente podremos comprar una y hasta el próximo pase, cuando llegue nuevamente, vamos a poder volverla a comprar. Así que mi gran recomendación, que esto siempre se los recomiendo a todos, si van a comprar alguna, compren primero esta. Esta es la más importante porque en el evento de verano son complicadas de conseguirlas. Entonces yo no recomiendo comprar antes las otras, ¿no? Esta sería como la principal. La de invierno sinceramente no la recomiendo comprar porque en el evento de aniversario dan 2. Y en este evento de Navidad dieron 2 también. Así que de estas yo sinceramente no recomiendo comprarlas. La verdad no merece la pena. Ahora pasemos a este, el pincel de Daran. Atentos a lo que les voy a decir ahora. El evento de primavera va a llegar básicamente dentro de 2 meses. Si es que no 3. Lo más probable es que el pase de temporada, este pase, llegue con el evento de primavera, donde se consiguen estos pinceles. Entonces yo no recomiendo que los compren de momento. Déjenlo, esperen a que llegue el evento de primavera. Cuando realicen el evento de primavera, vean cuántos pinceles logran conseguir. A ver, un segundo. Ok, estamos listos, ahora sí. Se cayó en... What? Se cayó el stream en Twitch, creo. What? El stream se cayó en Twitch, pero en YouTube sigue igual. Increíble. Bueno, ajá, los de Twitch se jodieron. Entonces esperen básicamente a que llegue el evento de primavera. Vean cuántos pinceles consiguen. En caso de que les hagan falta uno, se lo compran. En caso de que no, que consigan los 5. Conseguirán los 5 y después... Y no va a hacer falta comprar uno de estos, ¿no? Como para que no lo compren sin pensar. Y después para estas, en caso de que les hagan falta, no sé, 2 runas, pueden comprarlo. Estas también son muy importantes porque estas te van a aumentar la velocidad de movimiento y los Undermantes. Así que estas también son bastante importantes. Pero la principal sería esta. Yo recomiendo únicamente comprar este material para esta runa. Así que básicamente eso. Ok, ya volvió en Twitch. Ya volvimos en Twitch. Ok, a ver, lo sigo leyendo. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué tal, Michael Munoz? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Pensé que era yo. Creo que quedó hablando solo y ni cuenta. No, es que se cayó únicamente en Twitch. En YouTube sigue bien. ¿Cuándo es el evento de primavera? El evento de primavera suele llegar en abril aproximadamente. Entonces es lo que les digo. Primero espérense al evento. En caso de que el pase esté junto con el evento de primavera. Aclaro por las dudas. Si ven que les falta algún pincel, bueno, se lo compran. Si los consiguen todos, pues no va a hacer falta. Pero lo que yo trato de hacerles evitar es lo siguiente. Que vayan a gastar uno de estos, que son 2000 monedas, que son bastantes. Y que después en el evento de primavera las consigan todos los pinceles. Entonces gastaron 2000 monedas para nada. Porque es lo que les digo, son caritas de conseguir. Uno tiene que invertir dinero. Pero Arca, no tengo plata. Este mes me fue mal, no voy a poder comprar el pase. Ok. La otra forma de conseguir estas monedas va a ser con estos, los cofres de temporada. 5000 Undermantes y vamos a poder comprar 10 todos los días. Todos los días se van a poder comprar 10 de estos cofres. Entonces esta es la otra manera de conseguir los free to play. Si puedes farmear cofres, pasajes.
de acá vas a poder conseguir las moneditas. De hecho, vamos a hacer la prueba. Les voy a enseñar para que vean. A ver qué me puedo elegir por acá. Este disfraz, creo. Esa montura no, pues se consigue de cubos. A ver, alguna interesante quiero. Este dragón... Sí, y el cabrito. Ahí está. Vamos a comprar de estos. Tucu, 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 tucu. Bien. Siguiente y siguiente, perfecto. Vamos a colocar todo esto. Este no, este sí y este también. Bien, perfecto. Entonces miren, vamos a chequear lo siguiente. De estas monedas tenemos 490, ¿no? Sí, 490. Vamos a abrir los primeros 10 cofres. Vamos a hacer un reset de mapa para que se vean acá arriba. Continúa con el pase rojo. Ok, ¿quieren? Ok. Ahora abro esto y continuamos con el rojo. No metieron nada de los Pokémones en el pase. Pinche tacaños los del rec. Con paciencia, con paciencia. Ok. Entonces tenemos 500 moneditas. Vamos a abrir la primera. 1000 Drakens. Yo considero que esto está bastante bien, la verdad. O sea, estos 1000 Drakens no me parecen malos. 1000 Drakens más. Al parecer el drop de los Drakens sigue potente como antes. 500 Drakens. 1000 Drakens más. Pero Arca, ¿no dijiste que acá dropeaban monedas? En teoría sí. Un cofrecito de joyas. Increíble. Dos... Uy, que creo que no dropean monedas, les mentí. 1000 Drakens más. No hay chance. Ok, cambio de planes. Estos cofres no sirven para farmear monedas, les mentí. No, bueno, de los 10, 0 monedas. Ay, Dios mío. Ahí está, 50 monedas. ¿Vieron que sí dan? A ver, ok, pero acá recupera. ¿Y esto? Mala. No, esta es mala. Ok, recuperamos 2000 Undermantes. Increíble. A ver, esto con los cofrecitos suele pasar un montón. Yo ya anteriormente los he comprado, sí, no les voy a mentir. Pero bueno, es la única forma de conseguir monedas free to play. Básicamente, farmeando cofres. Diarios serían farmear 50.000 Undermantes para comprar los 50 todos los días. Perdón, los 10 todos los días. Y así ir farmeando moneditas, básicamente, ¿no? Esa sería como la única manera. Y si no, pagar. Pasemos al pase rojo. Uy, se volvió a caer en Twitch. ¿What? Qué bien Twitch, Bueno, no importa, igual el YouTube es donde me interesa. Perfecto. ¿Qué está pasando con Twitch? ¿Por qué se cae únicamente en Twitch y no en YouTube? ¿What? A ver, voy a ponerme el stream por acá. ¿Qué anda pasando con Twitch? O sea, encima no es como que esté perdiendo paquetes ni nada por el estilo. A ver. Ah, no se cayó. Pensé que se había caído. Ok, pasemos al pase de oro. Donde vamos a tener un montón de moneditas. Vamos a tener un huevo de dragón. ¿Para qué sirven estos huevos de dragón? Vamos a explicar absolutamente todo. Esos huevos de dragón básicamente sirven para conseguir estos, que son los dragones ancianos, básicamente. Estos dragones son muy importantes porque estos dragones reducen las resistencias a jefes que las mascotas convencionales que teníamos anteriormente no lo hacen. Por ejemplo, antes nosotros utilizábamos lo que eran las mascotas, como por ejemplo la carabosa para reducir resistencias al hielo, el Emomago, Azar y demás. Estas mascotas en lo que es Mortis o los jefes, por ejemplo, de ahora del evento de Casa Mayor, no están haciendo efecto. Entonces esas mascotas podríamos decir como que quedaron un poquito en el tiempo, ¿no? Entonces ya no funcionan para esos jefes. Cosa que estos dragones sí están causando efectos en Mortis y en los jefes de Casa Mayor, de All Glory, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho, aunque sea tener uno de cada tipo. Por ejemplo, en la parte superior vamos a tener 4 rojos, que los 4 van a causar el mismo efecto, que va a ser reducir las resistencias al fuego. Esto puede estar bastante bien para personajes como por ejemplo el guerrero y el cazador si utiliza Dragon, si no me equivoco. El mecánico si utiliza Dragon también.
les vamos a ayudar un montón a esos personajes, ¿no? En el caso del mago no, porque usamos solamente hielo. Entonces estas mascotas vienen bien para lo que es el evento de Casa Mayor. Después vamos a tener estas otras que van a reducir la resistencia a la magia de Ander. Así que también recomiendo tener uno de estos 4 azulitos. ¿Para dónde sirve Arca esto básicamente? Esto sirve para Mortis, el Mortis normal, donde uno utiliza elixires. Bueno, uno se puede poner esencia de magia de Ander con estos dragones y le va a causar mucho más daño a Mortis. Y por último vamos a tener estos últimos 4 que van a reducir la armadura a los jefes. Esto va a venir muy bien para los guerreros y cazadores que pegan, hacen daño físico, básicamente, ¿no? Y el mecánico en alguna que otra torreta también hace daño físico, así que está bastante bien, ¿no? Básicamente para eso sirve el dragón fósil, ¿no? Del pase que cuesta $25, que es el rojo, ¿no? Después vamos a tener más moneditas. Por eso les dije anteriormente, este pase es muy bueno para conseguir monedas, para comerciar con el rey. Es muy bonito este pase. Pero bueno, este cuesta $15 y este cuesta $25, ¿no? Y por último, bueno, puras moneditas. Y en el pase vamos a tener una estrella que, bueno, ya saben para lo que sirve. Para craftear diferentes cosas, como por ejemplo el arma de aniversario, alguna runa y alguna que otra montura, ¿no? Así que básicamente esto es lo del pase. Como pueden ver, les voy a enseñar los otros comercios que se me quedaron, para que lo tengan todo por acá. Que acá hay algo nuevo también. Bueno, acá tenemos un poquito de gemas. Tenemos los mantos para los eventos, que esto yo no recomiendo comprarlo. Tenemos una montura que esta la dan siempre para comerciar. Tenemos hueso de Mortis, que tampoco recomiendo, a no ser que justo le falten 50 para, no sé, craftear alguna parte de Dragon o lo que sea. Yo la verdad no recomiendo. Bueno, ya les dije que priorizar siempre esto. Todo lo que es runas, siempre priorizar estas. Después tenemos acá fragmentos de ansia, que sirven para crear las pociones de elixires de Mortis. Cofre de joyas, que tampoco recomiendo. Y vamos a pasar a las piedras de dragón, básicamente, ¿no? Después tenemos estas partes que básicamente son para desbloquear la misión, para conseguir uno de estos, ¿no? Y acá se van a equipar las piedritas de dragón. Vamos a tener esta que van a ser 3 encajes y esta van a ser 4 encajes, ¿no? Y por último esta de 3000 que va a dar 5 encajes para equipar las siguientes piedras. Vamos a tener la primera, que esta yo la recomiendo mucho. Es muy importante porque a día de hoy el Draken pide bastantes Andermantes, así que yo recomiendo mucho esta joyita. Va a costar 1000 monedas, que tampoco es algo tan caro, así que yo recomiendo bastante esto. Después vamos a tener la siguiente, que va a ser la de vida. Esta puede que también la recomiende. Yo la verdad a mí no me gusta demasiado, pero hay gente que le gusta llevar su personaje con bastante vida, así que está bastante bien. Estas que tienen un texto enorme no las recomiendo para nada. O sea, no recomiendo ni un poquito estas, así que pasamos. Vamos a tener 3000 de daños. Perdón, 3000 no, 3% de daño en esta que cuesta 4000 monedas. Esta está bastante carita. Esta sí la recomiendo. De hecho son las que estoy comprando yo. Yo siempre trato de comprar esta y esta de daño, ¿no? Y por último una de 5000 moneditas, que va a reducir los tiempos de recarga en 2%. Estas son muy buenas, sí, no se lo voy a negar nuevamente. Pero es que son muy caras, o sea, son 5000 monedas, es muy caro, sinceramente. No sé si realmente se llega a comprar todo con los 2 pases. Entonces por mi parte no suelo comprarlas porque considero que son demasiado caras. Después vamos a tener, ¿qué más tenemos? Ok, esto que tampoco lo recomiendo, esto tampoco y esto tampoco, perfecto. Después tenemos estos cofres que ya anteriormente les enseñé para qué sirven. Básicamente para conseguir estos materiales, ¿no? En caso de que no llegaron a conseguir los 3. Estos obviamente no, lo repito por si hay alguno que llega a decir, Arca, ¿puedo conseguir uno de estos? No. Los que van a poder conseguir son los legendarios y los extraordinarios, básicamente. Ahí está, y mágicos también. Entonces, estos no. Estos se consiguen con Andermantes o pagando con dinero real, básicamente. A ver, los voy a leer ahora. Estamos listos. Dice cayó. Lo nerfearon por tú decir el pase
pasado. Culpa de Dacore. ¿Cómo? Que bien va Twitch. ¿Qué tal, Dacore? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Nerfearon las cajitas esas de las monedas de temporada o solo modificaron las recompensas? ¿Qué tal están las probabilidades? Eso la verdad no lo sé. Dacore, ¿puedes recomendar que el pase que en el pase nivel 60 den un mercenario para que uno se motive a hacerlo? Así uno feo que no haga nada. Opa. Pero el efecto de la pet es solo para el que la usa o para todo el grupo. Es para todo el grupo, básicamente. Lo de los dragones. ¿Qué tal, Miel? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué haces? Estamos enseñando un poquito lo que es el pase de temporada. Lo próximo que se viene en unos días. Lo dije para futuras temporadas y añadir pets o otra montura para motivarlos a llegar al final. Exactamente. Porque como lo comenté anteriormente, es como que la gente no tiene ese incentivo o la motivación de querer terminarlo. ¿Por qué voy a querer terminar el pase si solamente me están dando una estrella que lo puedo ir a conseguir en Barnock, hacer unas cuantas vueltas y lo consigo, y 100 monedas? Hay mucha gente que recomienda, es como hacerlo hasta el 50, que es en teoría lo más sencillo. Ya al 60 se empieza a poner un poquito más complicado. Entonces bueno, está bastante bien que coloquen alguna recompensa, así sea algo chiquito al final. Como un mini trofeo, ¿no? Que no dé algo. Pero por ejemplo, cuando uno se pare en la ciudad, tenga algo que el resto de personas no. Eso puede estar bastante interesante. Es lo que recomienda Halo y a mí me parece una excelente idea. Son mejores, pero no daré porcentajes. Ok. ¿Son mejores en general o te refieres que los mejores porcentajes de obtener 50, 100 o 200? Entiendo que no puedes revelar los porcentajes. ¿Qué tal, los killers? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Amigo, no me sale el anillo de Glory, solo me falta eso. Gracias por los datos del video de preparación. Sin problemas, Mayro. Qué bueno del compañero de la sombra. Es de creer... ¿El bueno cuál es? Me perdí por un par de meses. Ok, eso ya lo expliqué anteriormente en el otro video. Si alguno después, si lo querés chequear ahí lo puedes analizar mejor con el efecto y todo. Igualmente te lo explico así como resumido. Cuando pegas un crítico, cuando tu personaje pega un crítico, vas a tener una probabilidad del 15% que el mercenario explote. Y lo que va a hacer es reducir la velocidad del enemigo, porque los va a dejar marcados con un efecto. Les va a reducir la velocidad de movimiento en 10. La marca va a durar 8 segundos. Y si tenés el set, que este es el que se consigue con los Undermantes, a esos enemigos que estén marcados les vas a causar un 250% más de daño. El 250% más de daño es según el personaje. En el mago es 250, en el war es 300, en el cazador 325 y en el mecánico es 250, al igual que en el mago, ¿no? Donde más daño hay es en el cazador, después viene el guerrero y por último el mago y el mecánico, que son los que menos daños tienen, ¿no? En la marca. Aparte de eso también va a reducir la velocidad de ataque de los enemigos. Esto funciona tanto en enemigos chiquitos como en jefes. En los jefes de Glory también funciona lo de la marca. Así que esta mascota, este mercenario está súper genial, está súper chévere. Yo lo recomendé un montón. Pero bueno, actualmente si no me equivoco no se puede conseguir. No, en eventos no está. Acá como pueden ver no hay absolutamente nada, al menos acá en el servidor de prueba, donde uno pueda comprar las partes del mercenario, ¿no? Así que por lo que estoy viendo, el que no logró conseguirlo se quedó sin el mercenario, básicamente, ¿no? De momento no se puede ver nada, quizás en un futuro lo vuelvan a colocar, pero de momento lo que es el servidor de prueba no hay. Sigo leyendo. Lo que sucede es que a la gente le da igual las monturas, porque si no sube daño o algo no lo va a terminar, a menos que sea una montura muy legendaria, pero si es otra repetida diré no, y no lo intentaré. El tema es lo siguiente, Halo, o sea, si ellos te colocan una montura que solamente se va a poder conseguir en el pase, entonces sí tiene como un sentido el hacerlo, porque solamente lo vas a poder conseguir en este pase. Entonces no lo va a tener todo el mundo, únicamente lo va a tener la persona que pagó y la persona que llegó al nivel 60, que tampoco es poca cosa. Entonces ahí es cuando uno se empieza a diferenciar del resto de personajes y entra a lo que siempre hablamos y decimos de la exclusividad, ¿no? Lo chévere que es ir a la ciudad y toparte con alguien que tenga una montura que, por ejemplo, vos no. Acá anda Dacore, por cierto. Pay to win. Lo que fue el mercenario se puede conseguir. Se pudo conseguir con Undermantes. Así que
no considero que todo lo que sea mercenario y el equipamiento sea con dinero. Todo esto se puede conseguir farmeándolo. Lo nuevo de los mercenarios y es algo que la gente se haría por tener uno y no el azul. Merci, bro. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. A ver, un segundo. ¿Qué hay de nuevo en el pase? Bueno, ya lo que enseñamos. Ay, me está faltando enseñar algo más que se me había olvidado. Pido perdón. Me faltó enseñarles lo último del pase básicamente nuevo que viene ahora. Esto ya lo vimos. Este es el aura. Estas son las antiguas recompensas en caso de que uno no haya podido conseguir las monturitas de los anteriores pases. Uno va a poder venir, si tenés premium, obviamente. Vas a poder comprar las anteriores monturas y disfraces. Por ejemplo, en los primeros pases dieron estas. Entonces si hay alguno que no pudo comprar el pase o no pudo conseguir esto, puede venir y las compra directamente acá, ¿no? Esto creo que fue en el primer pase. Esto fue en el segundo, si no estoy mal. En el tercer pase. En el cuarto pase. Y acá está lo nuevo. Esto sería en el quinto pase, que es el próximo que va a venir. Vamos a tener un Stellar Walker, que básicamente es un efecto de estos que están acá. Creo que lo vi por acá, si no me equivoco. ¿Dónde era? ¿Dónde era que lo vi? ¿O era de acá? No, este no. What? No lo veo. Arca al abuelito. No me acuerdo que estaba en la derecha. ¿Este? ¿Cuál era? Ah, acá, no hay chance. Era el primero, Soul Circle. Ah, no, este es otro. A ver. No puede ser. Stellar Walker. Soul Circle. Ah, ok, era el otro. Ok. Bueno, este es el Soul Circle, que básicamente el círculo está acá. Este mismo. Tuki. Después vamos a tener el otro, que básicamente es el que vimos recién. Está acá, Stellar Walker, este sí. Que básicamente va a ser... Este es el Soul... Y acá no. ¿Dónde está el otro? Me está faltando uno. Soul Aura. Bueno, este también es el nuevo. Este es el que se va a conseguir del pase de temporada. Acá mismo. ¿O no? Estoy como borracho. Me está faltando uno. ¿Por qué me está faltando uno? Ah, ok, no, este es el del antiguo pase. Ok, este es el del antiguo pase. Sí, ahora me está cuadrando. Ok, el nuevo es este, el Soul Circle, que ya lo vimos. Y después vamos a tener la nueva mascota, que básicamente es el búho. Ahora sí, claro, esto era del anterior. El búho que nos va a dar las siguientes estadísticas. Vamos a tener un 20% más de daño, 10% más de crítico y 10% más de velocidad de movimiento. Como les dije anteriormente con las antiguas mascotas, siento que el Draken está como... curiosito con el tema de estadísticas en mascotas. Siento que nuevamente esta mascota no merece la pena el intentar conseguirla porque no da, la verdad, buenas estadísticas. 20% de daño no tiene como mucho sentido cuando hay mascotas que te dan 30. El 10% de crítico tampoco tiene sentido porque hay mascotas que te dan 30. Y la velocidad de movimiento tampoco es como que vaya a servir porque con gemas y runas se puede lograr conseguir buena velocidad de movimiento. Entonces es lo que digo, en cuanto a estadísticas me parece mal nuevamente. Simplemente el que la quiera comprar o conseguir va a ser por colección e intentar conseguir todo lo de la bolsa del coleccionista. Porque sinceramente no considero que esté bien. En cuanto a cómo se ve la mascota, o sea, me parece súper bonita. O sea, se ve muy genial, muy chévere. En eso sí es como que les doy mi punto a favor. Pero en cuanto a estadísticas no me gusta, la verdad. En cómo se ve, sí. O sea, está muy chévere. O sea, se ve muy genial. De hecho, la imagen de acá también está bastante bonita. O sea, se ve todo bien. Pero bueno, vuelvo y repito, por más que se vea bonita, la gente no la va a querer utilizar porque no da cosas buenas. Así que bien. Eso creo que son esas recompensas son de anteriores. Sí, esas son de anteriores. No veo mastistas en el pase de temporada, qué mal.
No, las ametistas lo más probable es que las vayan a dar. Acá, miren, como pueden ver, lo tiene Dacore. Este sería el círculo... El círculo nuevo del pase de temporada. Que se compra acá mismo. Este es el que tiene Dacore. Acá, como pueden ver, también tiene la montura Dacore. Así que ahí pueden chequear. Este es el dragón. Lo que más me está gustando y me está llamando la atención es el efecto. El efecto el aura esa, me parece súper genial. O sea, me parece muy chévere. Y la montura, pues... La verdad me gusta, o sea, no les voy a mentir. Ahora que la estoy viendo como mejor, me parece bastante bonita también. Me parecería mejor si la hicieran un poquito más grande a nivel mantícora. Si fuese un poquito más grande, yo creo que sería muy chévere, la verdad, la montura. Pero bueno, así como se ve, tampoco siento como que esté mal. Y el aura, miren el aura que va dejando cuando camina, me parece también muy genial, muy increíble. Así que bueno, eso básicamente creo que es todo lo del pase. Por acá también está el búho. Andaba el búho por ahí también. Entonces bueno, esto es todo lo que va a traer el pase de temporada. Básicamente lo que es el día de mañana o pasado, no estoy muy seguro. Si hay alguno que tiene alguna pregunta sobre esto, esto las voy a comprar, o sea, a ver qué me da. Que todas estas me van a servir en un futuro. Esta ya la tengo. Me voy a colocar esta joyita. Porque me parece bastante bien, la verdad. Tenerlas, ir consiguiéndolas todas, ¿no? Ah, de hecho ya tengo un montón. What the fuck. Las tengo todas en grises, eso sí. Pero bueno, ahí de a poquito voy consiguiendo cositas. Sí. De hecho el otro día me salió esta, la de la joya de la fortuna. Así que en breve, un día de estos, voy a ver si me meto al servidor de Pra a mejorar cositas, ¿no? Vamos a guardar esto por acá. Tienen que mejorar las animaciones de las monturas nuevas que han sacado. Son súper tiesas en comparación a las monturas antiguas, igual que el personaje en las monturas. La verdad, eso es verdad también. Justamente era lo que estaba notando recién cuando Dacore estaba enseñando la montura nueva. Siento que los personajes también es como que están un poquito tiesos. No hacen como el efecto de... El efecto de que cuando la montura se mueve, el personaje también se debería mover. Es como que están muy quietos. Pero bueno, es algo como que tienen que ir puliendo en un futuro. Siento que ahora como que se están únicamente... Opa, el Wolf of Fire. Siento que solamente se están enfocando como en la estética, ¿no? De la montura. Y poco más, pero no tanto en el movimiento. También hay algo que llevamos como bastante tiempo pidiendo. Que es lo de la montura de 5 vs 5. Que el personaje... Ahí está el claro ejemplo de cómo los personajes están tiesos en las monturas, ¿no? Antes, en la montura de 5 vs 5, uno veía como el personaje se tambaleaba de un lado hacia otro, que era el efecto de la montura estar pegando brinquitos. Sin embargo, en las últimas como que no está sucediendo. En esta sí pasa. O sea, miren, cuando la montura se abalanza hacia adelante, el personaje va a ritmo de la montura. Entonces, esto es lo que básicamente deberían como que intentar volver a lograr, ¿no? Que a mi parecer esta montura era de las mejores, básicamente por la animación de moverse, ¿no? Al moverse me parecía súper genial. Después con el tiempo no sé por qué quien tomó la decisión de cambiar esto, y siento que no hicieron un buen trabajo. Esto deberían de cambiarlo nuevamente y dejarlo como estaba anteriormente. Para mí era literal, para mí era como de las mejores monturas estas. Yo estaba todo el tiempo. Y después de que hicieron el cambio, pues nada, ya no me terminó de gustar y ahora casi no la utilizo. Pero es que anteriormente era muy bonita, la verdad. No solamente estéticamente, sino que al moverse también. Entonces espero que, bueno, en un futuro como que vayan cambiando básicamente eso, ¿no? No sé si hay alguna que tenga por acá como para enseñarles a lo que nos estamos refiriendo. Creo que de las nuevas no tengo ninguna, entonces no les puedo enseñar básicamente. A no ser que acá, a ver. Vamos a comprar uno de estos, que creo que es toda montura de las nuevas. Va, justamente esta no podemos decir absolutamente nada, porque tiene sentido que el personaje esté tieso, porque está sentado. O sea, tiene sentido que el personaje esté así. Entonces justamente con esta no lo podemos testear. Voy a tirar esto. Creo que no puedo comprar ninguna más.
lastimosamente. Pero bueno, seguramente los que están pendientes de esto, que yo sé que son varios, saben a lo que se está refiriendo Owl y a lo que me estoy refiriendo yo también. Así que básicamente sería eso, ¿no? Deberían arreglar un poquito lo que es las animaciones. Quiero decir que las recompensas que dan las monturas de anteriores pases y demás solo te deja comprarlas si te compras el pase, porque lo intenté una última vez y no me dejó. Ok, es únicamente con el pase. Yo creí que era con premium. La verdad, como nunca he comprado de ahí, la verdad no lo sabía. Pero al parecer sí, ¿no? Por lo que me comentabas. A ver. You have Gold Pass o Red. Es verdad, acá lo dice. Para poder comprar alguna de estas recompensas tenés que tener comprado el pase de oro o el pase rojo, ¿no? Así que sí, es verdad. Muchas thank you por la info. Yo creí que era con premium, pero no. Es con un pase. Entonces, para poder comprar alguno de estos, necesitas comprar el pase de oro o el rojo, básicamente. No hay movimientos fluidos, exactamente. Hay que pagarse así. Ese soy yo. ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué tal, Fuenis? ¿Cómo estás, Mayro? Sí, el perro lo nerfearon mal. No lo uso por lo mismo. Y es de mis monturas favoritas. Hay que meter presión. ¿Qué gemas para el escudo recomiendas? Las que yo recomiendo... O sea, yo recomiendo tener dos escudos. Escudo número 1 sería con piedras de Andermantes, que serían de estas. Entonces, cuando vayas a hacer cofres, utilices un escudo que tenga únicamente piedras de Anders. Y el escudo número 2, que también recomiendo tener uno de sobra, sería para utilizar piedras con daño o con vida, dependiendo de lo que les guste. Que yo sé que hay gente que me dice arca, yo prefiero vida. Otra gente me dice no, arca, yo prefiero daño. Es lo que ustedes prefieran, la verdad no siento como que hagan demasiado cambio. O sea, es un 3% de daño y esto es un 7% de vida. Sí va a haber un pequeño cambio, pero tampoco es algo abismal. Lo que sí recomiendo es que tengan una de estas, uno sí o sí. Siempre traten de comprar al menos una de estas en todos los pases de temporada, porque a día de hoy los Andermantes son muy preciados en el Draken, tanto para el evento como por ejemplo de los enanos cohete, como para el del set del invierno. Todo eso se requiere muchos Anders. Ahora para el evento que viene de Año Nuevo Chino, los que lo hicieron el año pasado seguramente se acordarán que para poder ingresar hay que gastar Andermantes. Entonces, a día de hoy el Draken es como que está pidiendo mucho Under para todo. Entonces, recomiendo que mínimamente tengan una de estas, una bagatela, con piedritas de Andermantes. Eso es mi gran recomendación que les doy. Ya después, si quieren una con daño, o con vida, o con reducción de tiempo de recarga, y llegan a conseguir las monedas, pues lo pueden hacer. ¿Sí se pueden utilizar 3 gemas de Under? Exactamente, se pueden utilizar todas las que vos quieras, siempre y cuando tengas los encajes disponibles. Porque hay algunas que solamente tienen 3 encajes, 4 o 5, ¿no? Entonces de estas puedes utilizar todas las que vos quieras. Le querés poner las 6 o 5 de Andermantes, le puedes poner las 5 o 6 de Andermantes. Así que yo recomiendo. Para el contrabandista también sirve. Para cuando viene el evento de Navidad, el gran regalo, creo que también servían. Entonces es lo que digo. Todo lo que es farmeo de Andermantes, esas piedritas vienen súper bien. Y no considero que sean caras. 1000 monedas no es que sean demasiado caras. Para el que no compre el pase de temporada, igualmente, con las cajitas estas que les enseñé anteriormente, estas pueden conseguir de acá las moneditas para comprar la joya, la piedra de dragón de Andermantes, básicamente. Epa, ¿qué tal, Arque? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va todo eso? Entonces, bueno, básicamente es eso. Yo recomiendo tener 2 piedras de dragón, una con Andermantes y la otra con las estadísticas que quieran. Eso sería básicamente, ¿no? ¿Tú qué? Creo que eso sería todo lo del pase. Si hay alguno que tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento, pueden consultar y les respondo. Eso sería todo lo del pase. Es como dije anteriormente, no tiene como demasiadas cosas. El pase está muy parecido, muy igual al anterior. Entonces no hay como que demasiado tampoco como para enseñar y comentar y decir. Simplemente es eso. Yo quería como enseñarles. Que tengan ahí el stream para los que no hayan llegado ahora mismo. Después puedan ver el videito. Y poco más, ¿no? Eso sería como todo. Tucu, 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 tucu. Después, ¿qué más tenemos? Creo que nos agregaron otra cosa. O sea, disfraces y todo esto sigue igual. No hay nada nuevo. Emotes. No. Simplemente
Hacemos una recapitulación. Monturita nueva, que ya la enseñó Dakore. El nuevo búho, que ya les enseñé. En cuanto a las estadísticas, está bastante malito. Efecto decorativo sería las notas musicales, que se va a conseguir del pase rojo. El nuevo círculo, que también ya les enseñé, se compra del rey con las monedas de temporada. Y esta otra aura también. Eso sería como básicamente todo lo del pase, ¿no? Dale por una urgencia, si necesitas algo me avisas. Dale, Dakare. Yo creo que ya estaríamos, la verdad. ¿Se sabe algo sobre el manto de 3 horas o se quedará sin dar los bonos? Yo creería que se va a quedar sin dar los bonos porque básicamente ese manto, si alguno recordará de los anteriores eventos, solamente daba progreso, no servía para otra cosa. Supongo que ahora se les escapó y al colocar el juego en inglés aparecen todas las estadísticas. Entonces existen dos posibilidades. Posibilidad número 1, que realmente ellos quisieron colocarle las estadísticas, tanto de que te dropeen huesos como la espadita del inicio cuando eliminas al portal. O una segunda oportunidad con la joya, ¿no? Existe esa posibilidad de que ellos sí hayan querido colocarlo. O existe la segunda posibilidad, que creo que es la más probable, que se les haya escapado básicamente esa traducción. Y solamente el manto va a servir para el 50% más de progreso, como en los anteriores eventos. Yo recuerdo que en los anteriores eventos también habían dado un código que solamente funcionaba para progreso y nada más. Entonces, yo por mi parte no les digo como que se confíen y esperen y lo van a cambiar, porque no. De momento no tengo ni información. A mí no me han pasado info sobre eso. Pero yo considero que sí, que va a ser solamente para un 50% de progreso. Sin problemas, Dakore, muchas thank you por avisarme del pase de temporada y nada. ¿Sabes si es posible volver a la animación antigua de la montura de 5 vs 5 el perro de lava? No. F. F, tocará pedir monedas en el semáforo. Lo más probable es que sí. Yo no considero, la verdad, como que lo vayan a cambiar y lo vayan a dejar de la forma que nosotros queremos. Por mi parte, yo ya me lo compré, ya fui a buscar y conseguí la joya, entonces es lo que considero que hagan la gran mayoría. No tengan esa falsa ilusión para no decepcionarse en el futuro, ¿no? Porque en caso de que sí lo quisiesen cambiar, creo que ya hubiésemos tenido alguna información y de momento no tenemos absolutamente nada, ¿no? Otra cosa que también les quiero comentar, mañana lo más probable es que tengamos un videito nuevo. Les voy a estar enseñando algo bastante importante del evento de Casa Mayor. Así que estén pendientes. Es algo, sí, es bastante importante, tampoco es como que sea demasiado. No es como que es algo para conseguir el set más rápido o la joya más rápido, no es nada de eso. Es otra información también importante que se puede hacer cada vez que venga el evento de Glory, ¿no? Así que estén pendientes. ¿La joya únicamente sirve para el set mejorado? No, la joya sirve tanto para set mejorado como para set normal. De hecho, en la descripción lo dice. En la descripción dice que sirve para ambos sets. Y te lo confirmo al 100% que hay muchos de mis amigos que han conseguido la joya y la están utilizando con el set normalito. Así que la joya sirve tanto para el mejorado como para el normal. Así que creo que bastante bien. Estamos bastante bien con lo que es la información del evento. Otra cosa que también consulté para los nuevos que vienen llegando. Lo consulté si podía haber una pequeña chance, una pequeña oportunidad de que el evento de Ruinas Ancestrales llegue junto al de Casa Mayor. Y me dijeron que no, que es muy difícil, es muy complicado de que llegue. Así que para los que tenían también esa ilusión de que por ahí podía llegar antes de que termine Casa Mayor, desde ahora les estoy diciendo que no, que es muy complicado. Si llega a suceder es un milagro, cosa que en el Draken no suele pasar, ¿no? Así que solamente queda eso. Los que no tengan libros les va a tocar farmear desde jefes directos o con la billetera. Es lo único que tenemos de momento, no hay otra forma. Lo mismo con los elixires de la vida eterna, con Andermantes o con la billetera, no hay de otras.
Y los huesos de Mortis, lo mismo, con elixires de Mortis en Mortis. Tuki. Así que básicamente eso, ¿no? Tuki, tuki, tuku. Perfecto. Algún día tengo que mejorar este personaje. O sea, ponerme a farmear orito y demás. ¿Va a fundir esto? No. ¿Dónde? Acá abajo se funde. F. Así que básicamente esto sería todo lo del pase. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Lo que me quedé con dudas es lo del... Hay un efecto que me quedé con dudas. ¿De dónde se consigue? De las notas musicales. Creo que el otro se conseguía allá arriba. Es que no... Me mareé bastante con lo de... Lo del mercader este. Me confundí bastante con lo que es las recompensas de los anteriores eventos. A ver. Un segundo. Ah, ok, se consigue de acá. Claro, esta era la que me estaba faltando. Esta creo que de todas las auras que he visto del evento es como la del pase de temporada. Es la que más bonita se me hizo. La verdad, deja un rastro bastante bonito. Después tendríamos esta y la mascota, ¿no? Sí. Es la que más bonita se me hizo. Así que bueno, ya tenemos. La primera, esta se consigue del pase de oro. Esta otra con 1000 monedas de temporada. Y esta última también, con moneditas de temporada del rey. Hay que regalarle un mejor látigo a Xian. Para que los dips trabajen más rápido. Los dips sí, están bastante curiositos, la verdad. No sé si más rápido deberían de trabajar, creo que no. Rápido no, deberían de trabajar mejor. Sería lo ideal. No más rápido, considero que falta como que... No veo amatistas en el pase de temporada, qué mal. Ah, ok, esto ya lo comenté. Considero que deberían de cambiar muchas cosas. Lo que dijo Halo del final, de colocar recompensas que no todo el mundo pueda llegar a conseguir. Esto puede estar bastante bien para incentivar a que la gente consiga lo del pase. Eso podría ser algo bastante bien. Hay muchas cosas por pulir, sinceramente. Considero como que no están bien. Las recompensas es como, ok, sí, decentes. Pero no me terminan como que de llamar la atención, la verdad. Y está pasando algo bastante curioso que es para la gente que ya, por ejemplo... La gente que ya consiguió todas las runas... Únicamente lo que va a comprar son las piedras de dragón. Que serían estas. Entonces siento que acá también está faltando contenido para que la gente tenga como más variedad en cuestión a las compras. Está faltando como que bastante contenido, sinceramente, en cuanto a los pases de temporada. Y también más misiones. Yo recuerdo que antes, en los anteriores pases, había misiones como, por ejemplo, termina el evento de Navidad en estas. Entonces vos tenías que terminarte toda la barra de Navidad para que te den más puntos. Ahora, por ejemplo, sería termina el evento de Casa Mayor, por ejemplo. Termina el evento de Año Nuevo Chino y cosas de ese estilo. Eso es algo que que está faltando acá también. Necesitamos como más misiones, más cositas. Porque estas, bueno, se están quedando como en el tiempo. Es siempre lo mismo. Conectarte 30 días, eliminar 1000 jefes, 20.000 enemigos, usar 100 marcas de Mortis, ingresar al mapa de luna llena, luna nueva, Sargon, desierto de esencias. Es como que siempre lo mismo, se está volviendo como que muy repetitivo todo esto. Entonces, yo considero que le está faltando bastante más a esto, ir cambiándolo todo lo que es cada pase de temporada para que sean diferentes, porque si no... Siento como que no. Cada vez la gente va a ir comprando menos esto, entonces... Ahí está un poquito al menos lo que yo opino, ¿no? La flechita esta sirve para aumentar el nivel. Si te están faltando puntos, uno con Undermantes, le das clic en Upgrade y subís al siguiente nivel, básicamente, ¿no? Un velo del sueño, tuki. Y lo mismo para el siguiente nivel. Acá ya me pide 25.000 Undermantes, cosa que no vamos a toquetear. Y lo mismo así, uno con Under puede ir completando todo esto. Y después con este también te van a ir dando puntos, que es lo que vieron al principio, ¿no? Que dice, ya no puedo comprar más nada. Creo que no hay más nada. De estas tengo que empezar a comprar en el mago de Agathon. No sé qué me dio. Moneda, seguro. Ah, pasajes, increíble.
¿Esto qué es? Vamos a probar uno. Increíble, ok. Ya saben que esto no lo tienen que comprar. Disfraces y demás. La verdad como que no hay demasiado más por enseñar. Así que ya estamos. Hola, ¿de qué me perdí? ¿Qué tal? Salud, Samuel, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido. Me gustaría ver una mascota. Apenas voy llegando. La mascota nueva es esta. Te vuelvo a enseñar si crees que es la del búho. Es lo que digo, con la mascota también me está pareciendo lo mismo. O sea, siento que estéticamente se ven bonitas, pero en cuanto a estadísticas no son buenas. La mascota era acá. Acá. Esta es la nueva mascota, el búho, 20% más de daño, 10% más de crítico y 10% más de velocidad de movimiento. Yo considero como que no están bien, o sea, no. Es como que no le estás dando un incentivo a alguien que la compre, porque no da buenas estadísticas. O sea, teniendo la de Mortis, la de Sargon, la de Dragon, Fantasmal y unas cuantas más, no rinde comprar esta porque es un 10% menos de daño. Obviamente que por el precio, que son 1200 monedas, está bien que tenga esas estadísticas. Pero yo prefiero que pongan una más cara, pero por lo menos que te dé un 35% más de daño. Y que realmente valga la pena uno sacrificarse e ir a comprarla. Pero así es como que no. Siento como que no merece la pena. Le falta ponerle amor al juego. Sí, sinceramente sí, les falta bastante. Lo único que yo sí voy a rescatar y voy a decir que el Draken está haciendo súper bien es en cuanto a la estética de las monturas, mascotas y efectos. Eso sí me parece genial. O sea, el búho se ve muy bonito. O sea, yo no voy a decir no, se ve feísimo. No, se ve muy bonito. La nueva montura me pasa exactamente lo mismo. Se ve bonita. O sea, estéticamente es bonita. Entonces acá sí es como que el Draken la está clavando. Está metiendo buenos goles. En cuanto a las estéticas de las cositas, ¿no? O sea, me parece bien. En cuanto a los efectos también, el efecto nuevo del mercenario morado que explota está bonito. La marca que deja en los enemigos cuando explota está bonita. Lo que sucede con el set del invierno también está bonito. O sea, en cuanto a efectos y estética, está bien lo que viene haciendo el Draken. Está faltando de lo otro. Todo lo otro está faltando. Lo que es mecánicas de eventos, recompensas y demás. Eso es lo que está faltando ahora mismo. Por eso yo digo, en cuanto a estética, el Draken viene piloteando. Sí, al nivel 60 ponen 10k de IPS si lo hago. Opa, esa es muy buena lo que dice Halo. Eso es muy bueno lo que acaba de decir Halo. Por eso digo, hay muchas ideas que el Draken podría colocar para que la gente se motive. Halo está diciendo que si colocan 10.000 pasajes infernales, él lo haría. Y eso tiene mucho sentido. Si acá colocasen 10.000 pasajes infernales, la gente probablemente lo haga. Y ni siquiera 10.000, 7.000, 8.000, la gente igual lo haría. Tenemos un nuevo personal en el departamento de arte. La verdad se está notando bastante la diferencia, es lo que digo. En cuanto a las estéticas, está bastante bien. Ahora falta lo otro. Pero bueno, de a poquito. Es una mejor Marty. Sí, sí, exactamente lo que les digo. O sea, en cuanto a estadísticas, está mal, no está bien. Porque nadie va a querer cambiar su mascota de Sargon, Mortis o Dragon Fantasmal por este búho. A lo sumo le hubiesen agregado lo de, no sé, recoger gemas, por ejemplo. Entonces, para las personas que no tienen el fantasma o alguna de esas mascotas que recogen gemas, podría venirse y comprar el búho, ¿no? Entonces ahí es como que también le estás dando a la gente un incentivo de comprar esta nueva mascota. Pero ¿no será mejor también mejorar la estética de las monturas que ya tenemos? A mí me dijeron que es mucho más sencillo como empezar algo nuevo a que intentar cambiar algo que ya existe. ¿El león viene todo tieso igual que el lobo de dos cabezas o eso con el nuevo equipo está solucionado? Como tieso, tiene un movimiento y ese lobo también.
En el modo PvP guerras entre gremios. Eso en el pasado se dijo como que se iba a colocar, pero al final, bueno, no se logró. El encargado de arte se la está sacando, pero de animación se rasca bien los huevecillos. Concuerdo totalmente. Tiene menos animaciones que el resto de monturas y el movimiento del personaje, sobre todo el logo, es chistoso. Va todo tieso. Ah, no, ¿cuál 7000? 10.000, por eso se ponen disque recompensas de 100 pasajes. Para hacerlo posible, Jalo, para hacerlo posible. El diseño es 10 de 10. El movimiento del lobo como un 6,5 y el del personaje arriba de un 1. Yo es lo mismo que digo. Lo de la montura, después igual lo podemos chequear en stream. Pero sí, están totalmente en lo cierto. El personaje cuando está encima de la montura se ve raro. O sea, cuando la montura se mueve, el personaje está raro. Por ejemplo, en esta montura hay un cambio. Que básicamente el personaje cuando empieza a andar se pone como los puños en la cintura. Y está haciendo el efecto como que la montura lo está llevando hacia adelante. Entonces acá por ejemplo sí está bien esto. Pero es que claro, en las otras monturas no está sucediendo eso. A ver acá en el dragón. En las antiguas yo sé que sí. Acá es como que sí, se podría llegar a decir que también está bien. Es como que causa ese efecto de que está yendo hacia adelante. Lastimosamente creo que no tengo ninguna... Es que son las nuevas lo que sucede. Acá por ejemplo sí hace el movimiento de que se está tambaleando porque el jabalí, como pueden ver, está como pegando unos mini brincos. Entonces el personaje se tambalea. Entonces está bien. Es como que va acorde a la montura. ¿Qué pasó al final con la montura? Está fea. Ya la chequeamos, la enseñó Dakore. ¿Qué posible? ¿Que pongan algo bueno o no coloquen nada? Yo hice todas las semanales y todas las otras misiones no llegué al nivel 60 en la anterior. Pasé a 53. Bueno, eso es real lo que dice Halo. Sí, es real, totalmente real. Es complicado llegar al 60, entonces que valga la pena la recompensa. Eso es básicamente lo que está tratando de comentar, ¿no? Claro, hay movimiento pero no se ve fluido comparado a las monturas anteriores. Épale. También fuera chévere también los mapas cambiantes, en el cual sí es que no se hace un acontecimiento con todo el servidor. Supongamos que el jefe gana. El mapa cambia los daños que hizo ese jefe. Yo recuerdo que en el pasado hubo un evento de Sargon donde colocaban el jefe en las naturalezas vírgenes, básicamente, en los mapas estos donde se puede activar el PvP, tanto en Pastos como Slimford. No sé, Valle del Trueno, Corazón de Atlantis sería creo que el otro, sí. Donde colocaban un Sargon aleatoriamente y la gente tenía que ir a básicamente eliminarlo. Y el grupo o persona que le diera el último golpe era la persona o grupo que se llevaba la recompensa. Eso a mí me parecía súper entretenido, súper chévere. Sería como de alguna otra manera decir que es un jefe mundial, se puede llegar a decir. Entonces estaría bastante chévere que el Draken vuelva a hacer algo de ese estilo. Que en Pastos, por ejemplo, te coloquen, no sé, un heraldo a nivel 100, por ejemplo, de las ruinas ancestrales. Donde tenga que haber mucha gente golpeándolo. Y justamente esa última persona que le dé el último golpe sea la que reciba la recompensa. Eso podría estar bastante bien, la verdad. Que fue algo que se hizo en el pasado. O sea, yo lo recuerdo perfectamente porque yo estuve en ese momento, yo hice ese evento. Y para ese entonces me acuerdo que ese Sargon te daba partes de la montura de el dragón negro, ¿no? Que sería este mismo. Recuerdo que te dropeaba una de las partes. Eran 4 para poder fabricarte el dragoncito este, ¿no? Ese fue como de los eventos que yo recuerdo así como más top y más bonitos que trajo el Draken alguna vez. Me parecería genial que hagan algo parecido. La montura aparte se mueve mal en movimiento el lobo. Se nota bastante, pero claro, mucho menos que el personaje arriba del lobo. Eso es lo que digo, podríamos algún día como analizar bien. Ahora justamente no tengo acá las monturas como para enseñarles. Pero sí, yo coincido totalmente con ustedes, lo que comentan, porque yo lo noto, lo veo siempre. De hecho es por eso que no utilizo esas monturas, porque no me terminan de gustar el movimiento.
De hecho, prefiero, por ejemplo, utilizar este, que sí considero que el movimiento está bastante chévere. Entonces, yo coincido totalmente. Como conseguir ítems mundiales, que se necesiten logros, que se necesiten materiales, que se necesite un rango también en PvP para poder equiparse en un equipamiento. La del castor de Navidad igual está tiesa, no sé si tienes esa. A ver, creo que sí la tengo, la del castor. Acá. Acá, por ejemplo, el personaje... Igualmente acá como que se puede considerar que sí está bien, porque el personaje es como que tiene que estar tieso por cómo es la montura. O sea, el personaje acá es como que no se está tomando de ningún sitio, no se está agarrando de nada. En cambio en las otras monturas sí es como más debatible el hecho de que no. Pero acá es lo que digo, acá sí considero como que no creo que esté mal. Porque el personaje tiene que como que estar haciendo presión con los pies para no caerse. Un poquito como tratando ahí de encontrarle una vuelta, ¿no? Checa la montura de las arañas, esas sí las hacían con cariño. A ver si tengo alguna de las arañas. Estas, ¿no? No, esto es una mantícora. No, de las arañas no tengo ninguna, lamentablemente. ¿Me subí esta? A ver, esta, por ejemplo. Esta igual es de las antiguas también. Pero miren, acá el personaje sí. El personaje se va moviendo a ritmo de la montura. Entonces esto está bien. Porque acá ¿cómo se llama esto? La mantis. Es como que va dando mini pasos. Entonces va básicamente como que saltando. Va dando pequeños saltitos el personaje. Entonces está bien. Aparte de que se está tomando de la soga. Que eso también me parece increíble. Entonces esto está bien, pero bueno, estas son de las monturas antiguas donde acá sí le aplicaban bien lo que es el movimiento, ¿no? La peor de todas es la del evento del dragón, no la puedo ni ver. ¿La del lobo? ¿O cuál? Perfecto. A ver, denme un segundo que estoy chequeando algo por acá. Ok, estamos. Pero sí, donde más se nota es la del lobo de dragón. Que el lobo está muy chévere. Déjenme chequear acá que yo tengo... A ver si se me quedó algo o si les enseñé absolutamente todo. Yo tengo acá como para ir chequeando. La montura ya lo vimos. La mascota también. El efecto 1, 2 y 3 también lo vimos. New chest, tucu. Los cofres ya los enseñé también. Open de no sé qué. Ítem, tucu. Remueve tu misión, complete las barras de las ruinas. Ok, algo que no les enseñé, que les voy a enseñar ahora, que claro, se me estaba quedando. Las misiones. Recuerdan que antes en las misiones de temporada, que son estas, las de abajo, había una barra que decía completa las ruinas ancestrales. Como pueden ver, esa misión la quitaron. Así que ya no hace falta completar las ruinas ancestrales para conseguir los puntos. ¿Estará bien, estará mal? La verdad no lo sé. Porque son menos puntos los que uno ahora va a ganar. Entonces va a ser más difícil el hecho de llegar al nivel 60, ¿no? O a los anteriores niveles. Porque esa misión ya no está. Esa de completar las ruinas ancestrales ya no existe. Al menos acá y por lo que estoy viendo acá. También, por lo que estoy viendo, dicen que colocaron más misiones diarias. Item Spot. Ok, lo de ingresar a la caja jefe, genio, azar, Nefertari. Eliminar enemigos 500 diarios en todas las dificultades. Completar misiones, defeat un boss. Esto como que sigue muy parecido, la verdad. Usar Drakens, participar en la arena, usar fragmentos entre mundos. Todo esto es diario, ¿no? Después Season Pass, todo esto ya lo vimos. Creo que ya estamos todo listo. Tenemos todo, creo. Sí, ya tenemos todo.
Crystal Dragon Horde, tucu 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 tucu. Ok, sí, ya lo tenemos absolutamente todo. Ya les enseñé todo lo del pase, así que estoy bien. El profesor acaba de cumplir. Mañana vengo y hago examen y les pregunto cuántas moneditas se necesitan para la montura. A ver quién es el que responde bien. El que responde bien, nada, le damos un aplauso por ser un nerd. Y el que no, pues no. A ver, a Jalo. Jalo, ¿cuánto cuesta la montura con monedas? ¿Cuánto cuesta? A ver si estuviste prestando atención. ¿Cuánto cuesta la montura con moneditas, Jalo? Chat, perfecto. Lo peor es que yo no sé cómo llegan a esos puestos, esos dips. En mi único juego de ramo de programación te enseña a animar haciendo manitas. Es recontra básica. Eso que se están enfocando en el PvP. Donde se enfoquen en el PvP, esas monturas ni se movían. Esas monturas, en donde ellos se enfocasen en el PvP, esas monturas serían, no sé, piedras de pronto. Jalo no prestó atención. Vamos a dar el doble de tarea para mañana. Increíble. Ancestral Offers. Estas son las ofertas de Ancestral, básicamente. Acá tienen. Para los que llegaron recién. Voy a enseñar por última vez. Y ya. Toque. Y estas serían las otras. Básicamente lo importante es esto. En realidad todo lo que fui comentando a poquito es como una explicación para la gente de YouTube. Los nuevos. Y poco más. Estamos listos. Así que bueno, people, ya yo voy a ir despidiendo. Únicamente era esto, o sea, enseñarles. Más tarde probablemente prenda streams para hacer un poquito de evento. Que por cierto ya conseguí la joya donde está Killer, que venía y me preguntaba todo el tiempo: Arca, ¿te salió la joya? Arca, ¿te salió la joya? Ya tenemos la joya en Agathon, así que ya estamos chill, ya estamos tranquilos. Completamos absolutamente todo en Agathon, así que bien, perfecto. De ahora en adelante todas las entradistas que vaya teniendo las vamos a utilizar para ayudar a la people en Agathon. Así que ya saben, si me ven en stream. Si no me ven en stream y me ven en grupo con gente del clan o lo que sea. Opa, mi moderador anda acá. Me escriben y me dicen: Arkham, ¿me invitas? Yo los invito, sí. Aunque no anden en stream, igual ando invitando a un montón de gente. Entonces no tengan ningún problema de escribirme y preguntarme: Arkham, ¿andas en evento? No pasa absolutamente nada, yo siempre les respondo. Y si no les respondo es porque ando en medio de la ronda peleándome contra Valor, dándolo todo para no morirme, ¿no? Entonces, bueno. Los de YouTube se la... ¿Cómo? Increíble. Así que bueno, básicamente eso vamos a andar. Y probablemente también vaya a Eredur a enseñarles cómo sigue mi maguito por allá. Que mi maguito ya está bien pro. Así que bueno, de nuevo muchas thank yous a todos. Agradecido con cada uno de ustedes, los que andan siempre por acá. Y nos estaremos viendo en breves para más streams y contenidos del Drakensang Online. El mejor juego... ¿Dónde está la señora? El mejor juego... No hay chance, ¿no está? Desapareció. Me raptaron a la mujer. ¿What? Me quitaron... No, mi compañera. Me raptaron a la mujer. No hay chance. ¿Quién me robó a esta mujer? Temo me robó a la mujer. No hay chance. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. El mejor juego del mundo. Nos vemos en breve. Adiós. Ay, se me olvidó algo que lo acaba de comentar Dacore. Bueno, esto para la gente que se quedó y confió de que iba a venir algo importante. Se me olvidó mencionarles lo siguiente. No se terminó, era mentira, los engañaron, baiteo. Me está comentando Dacore que Vela en el anterior stream, en el último que hicieron, se está hablando de la fusión de servidores. Se está hablando sobre la fusión de servidores. Así que probablemente no les quiero decir que muy pronto, porque lo más probable es que no. Pero en un futuro quizás tengamos lo de la fusión de servidores. Estaría bastante chévere, al menos, por ejemplo, fusionar lo que es Agathon con Tegan. Yo considero que puede ser una fusión bastante bonita, ya que hay bastante gente en Tegan y hay bastante gente en Agathon. Que se puede hacer un servidor entre ambos, puede estar muy chévere. Lo mismo puede pasar entre Eredur y Werian, creo que es. Aunque bueno, en esos servidores hay bastante más gente, entonces no sé si realmente rinde. Pero lo que es Agathon y Tegan, yo considero que puede ser una fusión bastante chévere
para poder jugar con el Easy, que el Easy anda por ahí en Tegan. Puede ser muy genial, la verdad. Así que ahora sí, muchachines, ya saben, cualquier consulta que tengan, cualquier duda me pueden preguntar. Y nos estamos viendo en un siguiente stream. Adiós. This life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my boss. I will fight against the clock. Time's a limited gift from God. One day I will have my victory. Crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering. And they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums.